Total, son cuatro colecciones. Y que obviamente Audio completa Jungle. bueno, Luis Muecay, más conocido como Lucho en el mundo artístico. Usted es director, es coreógrafo, es director y promotor cultural. ¿Cómo Lucho se inicia en el arte? ¿Cómo se vincula al arte? Pues hay diferentes etapas. De pequeño yo me vinculé no al arte en sí, sino a la parte más de juego del arte porque yo, como siempre, fui muy pequeñito de estatura. Cuando estaba en preparatoria en el colegio mercantil, me daba miedo salir al recreo porque la gente salía despavorida, eran como 60 niños en el aula del colegio mercantil. Y así a mí me asustaba obviamente porque además que siempre los más grandes se aprovechan de los más chicos y les pegan. Entonces yo me quedaba en el aula, en el aula del salón, ¿no? Como había un estrado con una pizarra pegada a la pared, como eran antes las escuelas. Entonces me quedaba así, no sé, qué es lo que me decía que eso como que era como un escenario. No existía televisión en esa época, ¿no? Y entonces yo me ponía, no sé, a gesticular, a hablar solo, hasta que vino una maestra, cuyo nombre era Sofía, de preparatoria, no sé si viva o ya no, pero cada vez que oigo ese nombre la recuerdo, me descubrió y me dijo, pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? A mí me dio obviamente un pánico, una vergüenza tremenda y me dijo, haz lo mismo que estás haciendo, pero con esta poesía y declámala en la hora social. Y dicho y hecho, la declamé, la dije y luego como que me volví así el declamador más pequeñito que vivía en la escuela y luego creo que fue inconscientemente como que me fue fortaleciendo ese espíritu de, de que esto tenía valor. Por lo tanto, sí, cuando alguien atenta contra el arte o decir algo que el arte no es valioso, inclusive, o sea, yo lo defiendo, ¿no? Inclusive a mí me defendió también ante la decisión paternal de que yo fuera médico y yo me defendí hasta el último de que lo que yo quería ser era un artista. Tenemos a tres personajes maravillosos que son de su parte de su creatividad, que son Natalicio, Bacagando, Normalista y Manu. Obviamente estos personajes representan la cultura guayaquileña, son parte de la cultura ecuatoriana. Yeah. ¿Cómo surgen en la mente de Lucho Muecay estos personajes? Descubrí el humor como con todo su ingrediente escénico, ¿no? Con su propuesta obviamente de convocatoria que tenía. Después de eso, en el laboratorio que desarrollamos aquí en Sarao, el laboratorio Humor Sapiens, fueron creándose esos personajes, ¿ya? Porque yo quería, y sí es cierto lo que tú acabas de decir, los tres personajes son guayaquileños, o sea, y siendo guayaquileños son urbanos. La profesora Normalista, ¿ya? Cuyo ícono está acá. Así es. Ajá, ¿ya? Manuco, ¿ya? ¿Ya? Cuyo ícono está acá, ¿verdad? Y Fatalicio Vaca Gando, que es obviamente, que ese no necesita iconos porque es la mala suerte y la fealdad lo que lo identifican y pues para eso aquí estoy, ¿ya? Este es el icono, ¿ya? Pero sí, son personajes urbanos que desde su propia perspectiva cómica hablan un poco de lo que es Guayaquil, ¿no? Ajá. Pero son los personajes ya que corresponden a una búsqueda de un monólogo, de estar solos en el escenario, ya no dentro de una estructura dramática, cómica, de comedia por lo menos, o de una farsa. Pero son los personajes obviamente, y tengo más, sino que lo que pasa es que son como que los tres más a los cuales más le he dedicado el tiempo, ¿no? Ajá. Y con eso también que el público siempre los pide y a pesar de eso pues de tener monólogos que se han vuelto ya un poco clásicos, ¿no? De repente la gente va, ¿no? Y me doy cuenta de todas maneras que las generaciones siempre cambian porque ahora son los padres de antes llevando también a sus hijos o los hijos llevando también a sus padres, ¿no? O a sus abuelos. ¿Usted escribe los libretos? Pues yo los escribo en general, o sea, yo siempre recibo el aporte de mucha gente, ¿no? O sea, yo aprendí redacción dramática, me encanta escribir, lo que no tengo es tiempo para poder escribir todo lo que desearía,
Me fascina, obviamente, pero es un proceso que no se me da muy a menudo, como por ejemplo el de actuar, el de coreografiar o el de dirigir, ¿ya? O sea, las fuentes son múltiples, desde las conversaciones que uno tiene con sus amigos, con sus familiares, desde las anécdotas también cercanas a uno, desde las situaciones, obviamente, los personajes que uno ve en la ciudad, lo que aporta también, obviamente, el Wikipedia, el internet, ¿no? ¿Verdad? Porque hay chistes buenísimos que te llegan por internet, solamente que hay que adaptarlos, hay que ser muy buen adaptador, ¿no? Y también compañeros de teatro que son muy cercanos a mí, y no solamente a veces en el proceso de creación, sino también en el proceso obviamente de edición, porque en la edición, o sea, tenemos en lo que en la comedia, en lo que en los monólogos cómicos es, siempre tenés un personaje, un compañero gama, que es el que por primera vez escucha tus chistes y si se ríen, pues entonces le va a gustar a la gente. Por lo general esos son mis compañeros de Sarao o mi familia, son los primeros que terminan escuchando lo que yo hago, ¿no? Ahora, lo importante también en los monólogos, que algunos monólogos tienen así como 8 o 9 años, sinceramente, y la vida cambia, entonces lo voy obviamente adaptando, pero yo siempre pienso que el 75% no se cambian porque siempre las cosas se mantienen de una u otra manera, con diferentes actores, diferentes personajes, diferentes situaciones, diferente época, pero sigue siendo casi lo mismo, ¿no? Como que si el ser humano caminara hacia aritmética y ¿Cómo lenta. nace Sarao? Pues Sarao no es, surgió no lo que es ahora, ¿no? O sea, un espacio que ya va próximamente a cumplir 30 años, estamos cerca de cumplir casi 3 décadas, ¿no? Al principio fue una idea loca, una locura, o sea, inclusive fue una loca idea disidente. Estaba yo en Costa Rica pertenecía a una compañía. Entonces con otra compañera, Ileana Álvarez, que me acuerdo, decíamos, no nos gusta esto, no nos gusta, entonces nos quejábamos, y decíamos, hagamos algo, ¿no? Y en ese entonces, y ahí fue que uno de los momentos así cruciales, porque llegó un sociólogo argentino que fue a ver una obra nuestra y de repente la vio, aplaudió y al final fue al camerino y nos dijo, ¿por qué los bailarines contemporáneos sufren tanto en el escenario? Se pegan, se arrastran, ya nunca han probado a hacer cosas, o sea, con humor también, así. Y me regaló música, libros del humor, que hablaban sobre la teoría del humor, ¿ya? Y me puse a investigar y desde entonces no he parado, yo creo me considero un gran aprendiz investigador del humor, ¿no? En San José de Costa Rica, el Festival de Jóvenes Coreógrafos, los presentamos, a la gente le fascinó la propuesta y a partir de eso yo busqué un nombre que sea como lo más cercano a un jolgorio, a una festividad, a una fiesta, a una tertulia, y esa palabra es Sarao. Fue Sarao y sigue siendo Sarao, que es español, no es portugués. Sí. Ajá. Desde su perspectiva como actor, ¿qué identifica al guayaquileño de cerca? La esencia, lo que somos, ¿no? Yo no creo mucho en esos nacionalismos o en esos chauvinismos así como muy baratos, ¿no? Que terminan en lo folclórico. O sea, yo no voy a hablar del encebollado, no voy a hablar obviamente de ningún partido, de ningún equipo de fútbol, ya, de ninguna calle, pero o sea, yo crecí en esta ciudad, nací en esta ciudad y crecí en barrios muy populares en ese entonces, ¿no? Somos urbanos. No es cierto que seamos más o menos conservadores, eso es mentira, depende de las épocas. No es cierto que seamos más abiertos, más así, más cachondos, es mentira, somos lo que somos. Puede encontrar ciertos puntos que le dicen este es Guayaquil, obviamente, ¿no? Pero el gran punto, la gran referencia de Guayaquil, si estamos hablando de eso, es el río. O sea, es el río, ni siquiera. Gracias a usted, me encanta el nombre de la revista, Mona, así.